Vamos a tratar sobre el Código Orgánico de la Salud con el doctor David Acurio, quien fue viceministro de Salud en el régimen de Rafael Correa, es catedrático universitario. Doctor Acurio, muy buenos días. Quisiéramos, antes de ingresar en el tema previsto, tener una opinión suya sobre la entrevista que acabamos de tener con el señor rector de la Universidad de Cuenca, en caso de que no la haya visto y o escuchado. El señor rector ha señalado que se están realizando revisiones con respecto a los profesores despedidos en términos generales en la Universidad de Cuenca, pero particularmente a los despedidos en la Facultad de Medicina. Quisiéramos un comentario suyo general sobre la situación de la universidad y lo expresado por el señor rector, si lo escuchó. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Saludos Gustavo, Rosana y a toda la audiencia. Efectivamente, para los profesores universitarios, para los trabajadores, los empleados, los estudiantes, la situación presupuestaria y la situación de los docentes de la universidad es de extremada preocupación. Vemos cómo en los hechos hay un recorte en el presupuesto, vemos cómo en los hechos la estabilidad de profesores que han estado por 7 años o más en la universidad se pone en cuestión y se pone en riesgo. De hecho, el miércoles pasado, en el caso de la Facultad de Ciencias Médicas del señor rector, con las autoridades de la facultad, notificaron a 14 docentes, escuché la entrevista, él reconoce que son 14 docentes, a los que les indicaron que por tener más de 7 años su situación debía desvincularse de la universidad. Cuando escucho que están haciendo esfuerzos para revisar esa situación a partir de nuestro reclamo, de nuestra preocupación, de la exigencia del conjunto de los que hacemos la comunidad universitaria, sin duda saludamos esa situación y ojalá no solamente eso sea una situación que se dé en la Facultad de Ciencias Médicas por la expresión pública que hemos hecho, sino en toda la universidad se revise esa situación. Sin duda es importante decir que cuando reclamamos la situación del presupuesto y de los contratos de los docentes y el pago retrasado de 2 meses a los docentes, estamos también pidiendo una posición más firme de la administración del señor rector de la universidad frente al gobierno nacional para exigir que se cumplan sus compromisos y sus responsabilidades con educación en general y con educación superior en particular. Bien, vayamos al tema central, doctor Acurio. La importancia de la salud en el país se ha consolidado sin ninguna duda, no solo en el país, en el mundo, en el marco de la pandemia. En Ecuador acaba de aprobarse, tras un larguísimo debate que nos parece que ha tomado aproximadamente 8 años en la Asamblea, reformas al Código de la Salud. Y entre estas reformas entendemos que las más polémicas tienen que ver con el aborto como emergencia obstétrica, el uso terapéutico del cannabis, la reproducción humana asistida y la integración del Sistema Nacional de Salud. Quizá, exceptuando el último punto, los últimos 3 son temas polémicos que se los discute y se debate en diversos países del mundo. ¿Por qué han levantado tanta polvareda en Ecuador? Me parece que hay una reflexión equivocada en torno a la comprensión de lo que es la emergencia obstétrica. Yo quisiera expresar primero un dato. En el caso del Ecuador, las 5 primeras causas de muerte materna son las hemorragias, pre y posparto, son las infecciones posparto, el aborto, la desproporción cefalopélvica de la cabeza del niño y el canal del parto. Y esos son datos que usted puede encontrarlos en la información pública del Ministerio de Salud. Quiere decir que muchas mujeres fallecen fundamentalmente por hemorragias generadas durante el embarazo, el parto y el posparto. Un médico, un servicio de salud, que recibe a una mujer con una hemorragia, lo que tiene es que atenderla. Me parece que es un principio fundamental, porque así garantiza primero la vida de la mujer. La Constitución ecuatoriana plantea la necesidad de que el servicio de salud garantice efectivamente la atención a todas las personas, es un derecho. Y por lo tanto, creo yo que hay una intención equivocada en asumir
que por atender una emergencia obstétrica, por atender a una persona que llega con una hemorragia, a una mujer que llega con una hemorragia concretamente, que puede significarle la posibilidad de, si la hemorragia es una hemorragia severa, le puede dar 4 o 6 horas de vida. Eso hay que atender inmediatamente. Y yo considero que el artículo 201 del Código Orgánico de la Salud garantiza que esa atención se pueda hacer y garantiza desde esa perspectiva la salud de las mujeres. Yo creo que este es un artículo que no puede ser visto como un artículo abortista. Me parece que es una mirada absolutamente exagerada. Y más aún, cuando en la realidad todos los días en los hospitales públicos y privados se atiende emergencias obstétricas. Y el aborto es una de ellas. Sin un aborto en curso, uno no, cualquiera que sea su origen, lo que tiene es que garantizar la atención. Entonces, creo que para el país es súper importante poder regular esto. No tenemos una regulación. Quizá la importancia de este Código Orgánico de la Salud radique precisamente en que luego de 12 años de la nueva Constitución, luego de 8 años de discusión de este código, seguimos teniendo varios ámbitos de la salud que no se han logrado regular. En todo el mundo y en el país también existen varias clínicas de reproducción asistida. No existe regulación en el Ecuador sobre la reproducción asistida. No puede ser que ahora queramos, ¿sí?, esconder esa realidad quitando un artículo que lo que va a permitir es más bien que se regule adecuadamente los procesos de regulación. ¿Qué asidero tendría la declaración del candidato a la presidencia, precandidato en realidad a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, quien ha señalado que la norma abre un espacio para la impunidad del crimen del aborto, textual, que puede ser provocado y llevado a condición de emergencia obstétrica mediante fármacos que son ofrecidos en redes sociales? Y quizás, David, muy buenos días, sumarle a la posición del precandidato Guillermo Lasso, también la posición de la actual vicepresidenta de la República, quien ha advertido de alguna manera que si el presidente de la República no veta el Código Orgánico de la Salud, ella renunciaría. La posición de ella es bastante similar a la del candidato Lasso. Bueno, esa coincidencia puede ser que se dé en ese ámbito y en varios otros, pero me parece que hay que ubicar con claridad, más allá de las creencias personales, en salud pública y en la política pública lo que hay que garantizar es el derecho a, y lo que garantiza el Código Orgánico de la Salud es el derecho a acceder a planificación familiar. No puedo creer que a esta altura del siglo XXI estemos discutiendo la posibilidad de que pueda haber acceso. No es obligatorio. Dice, se garantizará el acceso en los servicios públicos a métodos anticonceptivos. ¿Sí? No puedo creer que a esta altura de la historia estemos creyendo que el hecho de que se garantice la atención a una emergencia obstétrica esté ligándose con una incentivar abortos provocados. Es como que no sucediera eso hoy. Y hoy sabemos que en el país, por diversas razones, además por condiciones dolorosas, las mujeres y las parejas no deciden un aborto por una decisión alegre. Eso no es real. En los países en donde esta discusión se ha dado, son países donde ha habido, al contrario, consecuencias favorables para la salud pública. En el Ecuador, nosotros tenemos, que es otro artículo que he oído, que hay discusión en torno al reconocimiento de la violencia obstétrica y la violencia contra la mujer. Y la violencia contra las niñas y adolescentes. Las niñas y adolescentes menores en este país, las menores de 19 años, dan 2.000 mujeres cada año dan a luz, adolescentes. Muchísimos de esos embarazos son embarazos forzados, productos de acciones violentas. Sobre el segundo polémico punto, doctora Curio, ¿qué alcances da el Código de la Salud a la reproducción humana asistida? Que evidentemente hay situaciones que se dan en diversas partes del mundo que sí llegan a puntos que generan enorme duda y enorme controversia en las sociedades. El código en torno a la reproducción humana asistida, si no me equivoco, es del artículo 203 o 204. Lo que establece es que el Ministerio de Salud deberá establecer mecanismos de atención en torno a la reproducción humana asistida y que debe precisamente
regularse aquellas relaciones de la reproducción asistida en vientre, en lo que se llama en vientres prestados, perdón la expresión, no me acuerdo la palabra. Maternidad exacta. subrogada. Sí, subrogada, muchísimas gracias. ¿Sí? Siempre y cuando se hayan seguido un conjunto de procedimientos que muestren que no es posible, ¿sí?, que haya un embarazo en la mujer. Entonces, lo que abre es ese reconocimiento y plantea la necesidad de que eso se regule además, ¿sí? Y dice expresamente en el código que no puede estar vinculado a transferencias económicas, a pagos, porque ese es el riesgo de esta situación, es decir, que se convierte en un mercado de vientres, que es absolutamente peligroso. En varios lugares se ha dado esa situación, y no tener legislación es la que permite que esa situación prospere. Me parece a mí que el contar con un código que más bien regula esa condición, que dice expresamente que no puede realizarse ninguna transacción económica, monetaria, de bienes por una relación de esta naturaleza, empieza a regular en el país este tipo de prácticas ya existentes. Con respecto a los otros puntos como uso terapéutico del cannabis, también se ha generado bastante controversia, doctora Curio. Efectivamente, creo que es otro tema que por su condición de ser un tema colocado como tema nuevo en la legislación ha generado discusión, pero cuando hablamos del uso terapéutico del cannabis, no estamos hablando tampoco de la producción y comercialización de marihuana en cualquier lugar, ni como marihuana como esparcimiento, sino exclusivamente de medicamentos que son utilizados y que tienen sus bases en el uso de cannabis. En el mundo se ha mostrado el uso del cannabis enormemente beneficioso para problemas crónicos, para problemas de dolores intensos, y en esa perspectiva me parece que es un paso adelante para el país. Me parece que también que esa es una discusión que afortunadamente se ha ido superando en el debate del Código Orgánico de la Salud, y que va a permitir que varios de los tratamientos se puedan implementar adecuadamente. Seguro al Estado ecuatoriano le toca como consecuencia, y al Ministerio de Salud, reglamentar de tal manera que se ubique con precisión dónde se puede adquirir, qué tipo de medicación de esa naturaleza se puede adquirir, ¿sí?, para que pueda ser manejada adecuadamente de forma terapéutica. Vale decir que el consumo de la marihuana o de otras drogas en el país es una situación que no tiene nada que ver con el uso terapéutico del cannabis. Sí, es sin duda un elemento que va a ser importantísimo para el manejo de enfermedades y de cuidados paliativos. Uno de los elementos que sí vale la pena resaltar, Rosana, Gustavo, en este código, es que incorpora una cosa que cada vez es más necesaria, que es los cuidados paliativos. Nosotros no tenemos hasta ahora programas consistentes de cuidados paliativos, de cuidados del fin de la vida, y la existencia en el código va a permitir, espero yo, a que se impulsen programas consistentes en esa línea. Y el uso de cannabis en estas condiciones, por ejemplo, puede ser de enorme importancia. Otro de los temas Otro de los temas, David, también que ha generado una serie de expectativas, incluso cuestionamientos, es cómo queda el sistema de salud, cómo se configura el sistema de salud en el contexto de este nuevo código. Yo siento que ahí el código muestra o paga la demora en su aprobación. Desde mi punto de vista, la pandemia que estamos viendo muestra la necesidad de tener procesos descentralizados más serios. Y en salud particularmente, nosotros hemos visto COEs cantonales atados a procesos nacionales, gobiernos locales que no tienen la fuerza suficiente para tomar acciones de prevención, de control, de seguimiento de enfermedad. Y el Sistema Nacional de Salud, que está expresado en el código, responde a una decisión constitucional, efectivamente, de que la salud es una competencia exclusiva del gobierno central. Sin embargo, creo yo que el debate de la descentralización no está presente en la aprobación del nuevo código. Ese es un tema que desde mi punto de vista debe
seguramente vamos a tener que como sociedad volverlo a discutir, porque centralizar absolutamente todo, a pesar de que hay un avance, la creación del Consejo Nacional de Salud o el reconocimiento efectivo de un Consejo Nacional de Salud, donde estén sectores privados, públicos, la academia, la industria, todos los que quieran, en la mesa de discusión es importante, pero eso se queda de nuevo. Es súper necesario que una vez aprobado el código, porque es importante que tengamos un código, puede no ser perfecto, pero es importante que tengamos un código que permita aterrizar el derecho a la salud aprobado en la Constitución del 2008. Curio, otro tema que ha resultado polémica en un terreno que siempre es sensible, el de la medicina privada. Recordamos aquel incidente, debe haber sido a mediados del año 2015 que usted tuvo cuando fue viceministro de Salud, en donde recibió el rechazo gremial de los médicos en Quito cuando se intentaba aprobar un proyecto de código de salud que, entre otras cosas, pretendía regular las tarifas médicas en el sector privado, hasta donde recordamos. En todo caso, también hablaba de mala práctica médica, y entendemos que en este nuevo Código de la Salud se han incluido algunas cláusulas allí que podrían llevar incluso a la suspensión de hasta por 2 años del ejercicio médico a los médicos que de alguna manera, a través de un proceso, entendemos, se determine una mala práctica médica. Quisiéramos su punto de vista también sobre estos aspectos del código. En este caso, el Código de la Salud tiene que adecuarse al Código Orgánico Integral Penal. Si no puede salirse de ese margen, digamos, ¿no es cierto? Y creo yo que las reformas al Código Orgánico Integral Penal recogieron las preocupaciones de los profesionales de la salud en torno a la definición de lo que se considera mala práctica profesional y en torno a las sanciones que por ellas se pueden hacer. Me parece que en ese sentido el código ubica con claridad un tema que pueden ser incómodo, pero que en todas las profesiones, y más aún en aquellas que trabajamos con la vida, es necesario tener claro que la vida esté por encima del mercado, ¿sí? Que lo que hagamos efectivamente sea basado en una certificación de la calidad de lo que hacemos, los profesionales de la salud, los servicios de salud en general, y que además garantice que no vamos a realizar intervenciones porque nos interesa más una generación de recursos que el cuidado de la salud. Creo que en eso, ese tiene que ser el espíritu del código, no otro. Y además, el garantizar también, por supuesto, los derechos del paciente, del usuario. Me parece que en esta perspectiva, yo mantendré siempre el criterio de que la salud pública y el bienestar común está por encima del interés del capital. Y en el evento penoso que usted recuerda permanentemente, lo que se discutía no era las tarifas exactamente, sino la creación de una unidad especializada en lo de calidad de la atención de salud, hoy se llama, está aprobada, el Ministerio de Salud la ha aprobado, que es esta unidad del ACES, la Agencia de Calidad y Certificación de Servicios de Salud, que me parece que es un instrumento importante para las acciones de regulación y control. Como hay en medicamentos del ARCSA o en alimentos del ARCSA, es importante que en prestación de servicios también haya regulaciones. Hay que decir que es importante que no se preste para abusos, sin duda alguna, y que reconozca las condiciones de formación de los profesionales de salud de este país. Pero eso es aparte. Sin embargo, fíjese que la historia ya ha permitido que tengamos claro que eso puede ser una garantía de la calidad. Lo que busca es que el usuario tenga una garantía de la calidad de atención que va a recibir, que cuando va a un servicio, le ofrece una determinada atención, tenga esa atención. Y para eso, me parece, volviendo al código, que esa debería ser la función en general del Código Orgánico de la Salud, garantizar el bienestar del conjunto de la población, más allá de las posiciones personales que pudieran tener A o B funcionario del país. O candidato. Resulta realmente imposible en un diálogo tan corto hacer un
análisis general menos completo de este Código de Salud, que además ha tomado tantos años para discutir en el Parlamento. Cierto es que no se han pasado los 8 años discutiéndolo, ha sido intermitente, pero ha generado mucha polémica a lo largo de todo este tiempo y mucha discusión y debate, doctora Curio. Dentro de este código está, sin embargo, algo absolutamente medular, que es la integración del Sistema Nacional de Salud, tan importante, indiscutiblemente importante en esta época de estado de excepción y de pandemia, aunque sea redundante, una crisis que se la vive a nivel mundial. Hemos visto, sin embargo, en actos previos a la emisión de este Código de Salud, que ahora entra a evaluación del Ejecutivo, algunas acciones tomadas entre la ex-Emplades y el Ministerio de Salud que han llevado a una extraña reorganización del sistema de salud en el país, evidenciado aquí en la provincia de La Suay, que no es sino un caso de lo que está sucediendo también en la gran mayoría de provincias, la eliminación de distritos de salud, caso de Nabón, el caso de Cuenca, que se lo llevó administrativamente a Gualaceo. No sabemos si la situación quedó consumada o no, pero en lugar de ver una integración del sistema de salud, estos han sido actos que hablan más bien de una desintegración del sistema de salud. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo queda esto de la integración del Sistema Nacional de Salud en este nuevo código. En el código, la integración del Sistema Nacional de Salud define así muy en términos generales la responsabilidad del ente rector, del ministerio, en su rol de definición de las reglas del juego, de la gobernanza, también en sus funciones como proveedor de un servicio de atención, pero no resuelve precisamente lo que usted está comentando, Gustavo, y que comparto la preocupación. Es decir, no resuelve y deja abierta la posibilidad de que al interior del ministerio se pueda organizar en función de los criterios de la administración del Estado central. Entonces, resulta que hoy, al nombre de la restricción del tamaño del Estado, lo que se ha planteado es precisamente la disminución de áreas de distritos de salud como un mecanismo hipotético de disminuir carga administrativa. Eso no necesariamente es así. Los distritos de salud deberían ser espacios que garanticen la respuesta efectiva y las decisiones lo más cercano del territorio. Entonces, cuando se plantea unir el distrito que era antes Gualaceo, Paute, si no me equivoco, e incluirlo con Cuenca y además ponerle la sede en Gualaceo, desde mi punto de vista va a requerir una discusión más seria, porque yo recuerdo hace varios años atrás una discusión que teníamos cuando discutíamos el tema de los distritos y las áreas de salud, es que éstas tengan correlación con las estructuras político-administrativas existentes. Es decir, poner también a Camilo Ponce Enríquez y a Nabón bajo el distrito de Santa Isabel es absolutamente ilógico. Isabel. O sea, está lejísimos de todo, no tienen la misma dinámica. Vuelve a dejarle a Ponce Enríquez casi a expensas de una decisión en Santa Isabel, con lo cual la capacidad de garantizar servicios oportunos, de calidad, de respuesta temprana, se ve debilitada. Nosotros vemos con mucha preocupación. Y veo yo con más preocupación el hecho de que al no tener distritos suficientemente claros, la relación con los otros miembros del sistema nacional, digamos, la red complementaria, la red privada, se vea complicada. Si antes era difícil la transferencia de un paciente que tenía que venir a la zona para que de la zona hagan el enlace con los servicios de salud, cuando se logró tener los distritos tenían más autonomía en ese tema. Y hoy siento que eso puede ponerse nuevamente en riesgo y eso afecta a la larga a la atención y a la transferencia de pacientes a otros servicios que no son del ministerio, cuando esos otros servicios son necesarios y requeridos. Entonces, con mucha preocupación lo hemos planteado nosotros varias veces que este agrupamiento de distritos puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. Quizá para finalizar y quedar con algo conclusivo, suponemos y asumimos que usted personalmente no está de acuerdo con estas protestas que se han generado de los actores sobre los cuales hemos hablado, pero ¿qué es lo que dicen los gremios? ¿Qué dicen los colegios de médicos, la Federación Médica Ecuatoriana? ¿Qué dice la academia sobre este Código de la Salud que está por pasar esa etapa definitiva del veto presidencial?
En los espacios académicos en los que hemos discutido y conversado con el sobre el Código de la Salud, nosotros tenemos en la Facultad de Ciencias Médicas, en la carrera de Medicina particularmente, una asignatura específica sobre los temas de gestión del sistema sanitario. Y desde nuestro punto de vista, la aprobación del código es enormemente importante. Es importante en términos generales porque resuelve este vacío que hay entre lo que dice la Constitución y alrededor de 43 leyes sueltas que están vinculadas directamente con temas de salud. Hay una todavía vigente del año 1922 que habla de la declaración de emergencia sanitaria por cólera y peste bubónica, ¿sí? Primero es importante por eso. Segundo es importante porque tiene varios avances en términos de la gestión de la atención a la enfermedad y en términos de garantía de derechos. Desde la mirada de la academia es necesario que se apruebe el código porque garantiza derechos para el conjunto de la población. Y en los temas particularmente de debate, en donde la Iglesia ha tenido su punto de vista y algunos candidatos de derecha han tenido una coincidencia, creemos que hay una comprensión absolutamente errada de lo que significa garantizar derechos de salud sexual y reproductiva y en lo que es de emergencia obstétrica. Desde la mirada de la academia, el código debe aprobarse como está, no tiene razón para el veto, y el mecanismo del debate de la salud pública que ha tenido durante 8 años no puede verse hoy afectado por una amenaza, una rabieta de que alguien quiera retirarse si no se veta uno u otro artículo. Es una discusión bastante doctor Acurio, por habernos atendido. El doctor David Acurio es catedrático universitario, fue viceministro de Salud en el régimen anterior.